Suelos expansivos. Los suelos expansivos son suelos finos. En su mayoría son arcillas, eventualmente pueden llegar a ser limos, que ante cambios de humedad, ante cambios de contenido de agua, varían su volumen. Cuando se humedecen se hinchan, cuando se secan se contraen. Y esas variaciones de volumen se deben a la mineralogía de las partículas de arcilla que están contenidas. En función de la composición química y la estructura molecular de las partículas de arcilla, algunas presentan estos comportamientos expansivos. Estas partículas son similares a un libro. Están formadas por varias hojas y entre las hojas se puede albergar agua. En la medida que ingrese agua entre las hojas de este libro, el libro se agranda. Estos suelos expansivos se suelen presentar compactos, por lo que presentan una alta resistencia al corte, y parcialmente saturados. Quiere decir que no todos sus vacíos están llenos de agua. En este caso se ha realizado un ensayo llenando unos anillos con suelo expansivo completamente saturado, y a medida que se va dejando pasar el tiempo y se va evaporando el agua, se va achicando el volumen, llegando a finalmente reducirse hasta aproximadamente la mitad de su volumen. Esto en la naturaleza solemos verlo cuando vemos un charco que se seca y se agrieta el fondo del charco. Este es un comportamiento de un suelo expansivo. Ese comportamiento debajo de alguna estructura, como puede ser un pavimento, bueno, nos generará muy probablemente grietas, roturas, asentamientos diferenciales. Estos suelos, al humedecerse, van a hincharse y agrandar su volumen, y al secarse se van a contraer. Si nosotros construimos una casa, por ejemplo, arriba de uno de estos suelos, cuando el suelo quiera hincharse, la fuerza que hace, la presión de hinchamiento de ese suelo es generalmente muy superior al peso de nuestra obra. Por lo tanto, se va a hinchar, y al hincharse de manera distinta entre el centro y los bordes, bueno, nos va a generar asentamientos diferenciales y fisuras y roturas en pisos y paredes. Acá en esta foto vemos la estructura de una planta baja que está separada del piso, en la que le colocaron un poco de madera a una viga por ser demasiado larga, y al hincharse este suelo vemos que está humedecido esta zona, y las vigas que están apoyadas en el piso ascendió, y ascendió tanto que se descalzó el taco que estaba soportando la viga de madera. Son habituales encontrar en casas fundadas sobre estos suelos, sin tener precauciones suficientes, fisuras, grietas importantes en las paredes. Si las paredes de una casa están apoyadas sobre algo que no va a sufrir las variaciones del suelo, como por ejemplo podría ser sobre pilotines, y el piso de la casa no lo está, bueno, se nos pueden presentar estos problemas, donde se separe el piso de las paredes. El proceso habitual que sufre el piso de una casa, por ejemplo, construida arriba de un suelo expansivo, es en una primera etapa procesos de hinchamientos y contracciones cíclicas en el perímetro. Estos ciclos están relacionados con las temporadas del año, temporadas húmedas y temporadas secas, donde va a estar variando la humedad fundamentalmente en el perímetro de la casa. Luego, a largo plazo, como la construcción impide la evaporación natural que se da del agua que está en el centro de la casa, esta humedad tiende a aumentar con el paso del tiempo y tiende a hincharse el suelo que está debajo. Entonces, a largo plazo decimos que hay un hinchamiento en el centro y nos cambia la configuración de la deformación de ese piso.
A los procesos cíclicos de humedecimiento y de secación del perímetro de la obra se le agrega el efecto del hombre, que en general agrega plantas y las riega. Por lo tanto, aumenta la problemática del perímetro. De todas maneras, esta configuración de deformación no suele ser el caso crítico al momento de calcular las solicitaciones de este elemento. A largo plazo, el aumento de la humedad en la zona central va a hacer que se hinche más esta zona que la zona perimetral, teniendo una configuración de deformación al revés que en el caso anterior, que llamamos expansión central. Esta configuración suele ser la crítica al momento de calcular las solicitaciones de la platea o del piso que estemos calculando, y no suele darse de inmediato. Pueden pasar 2 a 3 años hasta que pase. Esta configuración se ve agravada por el crecimiento de las plantas que puso el hombre en general cerca de la casa, que cuando ya son grandes extraen mucha cantidad de agua del terreno, generando que la zona perimetral se seque y se contraiga. Al momento de calcular un elemento apoyado en el suelo, debemos considerar dos configuraciones distintas de deformación, la de la expansión central y la de la expansión perimetral, y dimensionar para la peor situación. Por lo tanto, deberemos calcular los asentamientos diferenciales que va a sufrir el suelo, que combinados con la rigidez de este elemento nos dará una deformación diferencial del elemento, que será menor, este delta será menor al YM, que será lo que se deformaría el suelo si nuestro elemento no tuviese ninguna rigidez. En estos dos puntos se basa el cálculo de las plateas apoyadas en estos suelos. Como habíamos dicho en una presentación anterior, en gran parte de la provincia de Buenos Aires, en la zona que se encuentra por arriba de la barranca que bordea el Paraná y el Río de la Plata, solemos encontrar estas arcillas expansivas en un espesor de entre 70 y 80 centímetros, y por debajo de las mismas ya encontramos un suelo muy bueno, que es la tosca. Cuando hacemos un estudio de suelos, se hace un SPT, que es un ensayo que se llama Standard Penetration Test, que consiste en hincar un sacamuestra mediante golpes que caen de una altura que está normalizada. Este ensayo no nos permite diferenciar las arcillas expansivas de la tosca que está por debajo, porque en los dos casos encontramos valores altos de los golpes que hacen falta darle al caño para que se hinque. Por lo tanto, la mejor manera de detectar estas arcillas expansivas es mediante una calicata, que se trata de hacer un pozo con una pala en el terreno y observar el perfil. Acá tenemos el corte en una obra, el corte donde la zona de arriba es un relleno artificial que se hizo con tosca y la zona de abajo es el terreno natural. Vemos la diferencia de colores. La tosca tiene un color castaño claro y los suelos expansivos tienen un castaño oscuro. Acá notamos claramente la diferencia entre los dos. También es habitual encontrar las arcillas expansivas resquebrajadas con grietas, como vemos en esta foto. Si siguiéramos haciendo un pozo, bueno, veríamos que en algún momento vuelve a cambiar el color y volvemos al castaño claro de la tosca original del lugar. En el laboratorio es habitual, como ensayo de rutina, realizar la determinación del límite líquido. Esto se hace con un aparato que se llama cascador de Casagrande.
En estos suelos expansivos es habitual que ese límite líquido sea más del 50% y que veamos que la humedad del suelo esté bastante por debajo de ese límite líquido. Si se presenta una condición de esta, podemos inferir que se trata de un suelo expansivo, pero no podemos asegurarlo. Si hiciéramos una hidrometría, que es un ensayo no habitual en un estudio de suelos, no es un ensayo de rutina, sino que hay que pedirlo específicamente, que consiste en llenar un recipiente con una mezcla de agua y arcilla y con el tiempo ir viendo cómo varía la densidad de esa mezcla, se puede determinar el contenido de arcillas de ese suelo. Luego, mediante una serie de fórmulas y correlaciones, se puede llegar a determinar el grado de expansividad de ese suelo. Si quisiéramos conocer con mejor precisión la expansividad de un suelo, lo que habría que hacer es un ensayo de hinchamiento. Para eso se utiliza un edómetro, como vemos acá en esta foto, en el cual acá hay un esquema de un corte transversal, y lo que se hace es llenar un anillo, que son estas dos paredes, con suelo, se colocan unas piedras porosas arriba, se coloca en un recipiente que se llena de agua y se mide la fuerza que hace el suelo para hincharse. Y se determina, por lo tanto, la presión de hinchamiento. Y podríamos de esta manera asegurar si es un suelo expansivo o no y conocer la fuerza que hace para hincharse, que sería un dato muy importante para dimensionar alguna fundación. Finalmente, les dejamos nuestros datos de contacto por cualquier comentario o sugerencia. Muchas gracias.